Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo webinario del Ayn Rand Center Latinoamérica. Mi nombre es María Martí, soy la presidente del Ayn Rand Center, que tiene como objetivo y está aquí en la región con la idea de promover las ideas de Ayn Rand con el fin de generar un cambio filosófico en la región para poder justamente generar también un cambio a nivel político y económico y a nivel individual también, ¿no? Lograr que darles una buena base filosófica a cada uno de nosotros para que podamos vivir una mejor vida. Como decía Rand, la filosofía no es algo abstracto, de unos locos en una torre de cristal hablando de temas que no tienen nada que ver con la vida, sino que la idea justamente de la filosofía es darnos una guía para poder vivir mejor como seres humanos. Y ella llamaba al objetivismo una filosofía para vivir en la tierra, y justamente lo que buscaba era proveernos de esa guía. Antes de presentar la charla de hoy, tengo algunos anuncios para hacerles. Bueno, para aquellos que se suman por primera vez hoy, los quiero invitar a visitar nuestro sitio web, aynrandlatam.org. Hay contenido traducido ahí, buen material. Se pueden suscribir también desde ahí a nuestro newsletter, que se llama, a ver si puedo mover esta barra, perdón, ahí está. Se llama Rand Express, y es un newsletter que mandamos una vez por mes con las actividades del centro que vamos llevando a cabo todas las semanas, con también buen material traducido y también para que se informen un poco más de lo que hace el Ayn Rand Center en la región. En social media tenemos una página en Facebook, Ayn Rand Center Latinoamérica. También tenemos un grupo de discusión ahí sobre objetivismo que se llama Ayn Rand Latinoamérica, los invito a visitarnos. Y en Instagram, Twitter y YouTube estamos como Ayn Rand Latam. ¿Por qué no puedo correr esto? A ver, ahí está. Bueno, como también para aquellos que nos vienen siguiendo, estamos tratando de hacer todas las semanas webinarios y también Instagram Live. Hicimos un recreo las últimas 2 semanas porque estamos trabajando en un nuevo proyecto que vamos a lanzar próximamente. Se llama Vivir Objetivamente, que lo vamos a llevar a cabo con el psicólogo objetivista Juan Ignacio Ardón, guatemalteco, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, y va a ser un workshop que lo vamos a presentar en Instagram Live el 5 de noviembre, pero va a ser un workshop que vamos a hacer por Zoom también, hablando de muchos temas relacionados con la psicología y la filosofía, temas como la autoestima, temas como las relaciones personales, temas como la sexualidad, temas como cómo vivir justamente la mejor vida posible. Así que el 5 de noviembre vamos a hacer la presentación de este nuevo proyecto. Pueden a las 8 de la noche, hora argentina, por Instagram Live en nuestro canal que es Ayn Rand Latam. Además tengo una invitación para hacerles a todos ustedes. Se está organizando la Ayn Rand Con de Estados Unidos. Va a ser en esta ocasión, por la situación que estamos viviendo, una conferencia live. Y el tema va a ser Ayn Rand y el resurgimiento de la ilustración. Y va a contar con grandes oradores objetivistas como Yaron Brook, Tal Stefani, Gregory Salmieri, Tara Smith, Keith Lockridge y varios otros. Va a haber traducción simultánea tanto al español como al portugués para justamente incentivar a América Latina que participe, y hay descuentos muy especiales también para América Latina. Para aquellos que quieran sumarse, se tienen que registrar en esta web, en aynrandcon.com, y para que tengan una idea, se tienen que registrar antes del 3 de noviembre si quieren participar con los descuentos, pero estos son los precios regulares, digamos, de la conferencia, y estos son los precios para Latinoamérica. Si quieren utilizarlos, si quieren registrarse, para aquellos que quieran tener la traducción simultánea al español, este es el código de descuento que tienen que usar, y el que está más abajo es para la gente que quiera la traducción simultánea en portugués. También lo pueden escuchar, por supuesto, en inglés, si se sienten cómodos escuchándola en inglés. También tenemos 5 becas para jóvenes, en realidad menores de 25 años, si quieren participar en forma gratuita. En ese caso, les voy a pedir que nos escriban a info@aynrandlatam.org o que nos visiten en nuestro Facebook, que ahí les vamos a dar toda la información sobre cómo acceder a estas becas. Otro tema más que acabamos de lanzar, si ustedes están suscriptos a nuestra base de datos, posiblemente lo hayan recibido en sus emails.
Todos estos esfuerzos que estamos haciendo desde el Ayn Rand Center hace 2 años necesitan apoyo, necesitan gente que esté dispuesta a invertir en realmente cambiar las ideas filosóficas de América Latina. Esto no se hace por arte de magia, necesitamos que la gente se comprometa de alguna manera. Así que hemos generado una posibilidad a todos aquellos que quieran participar, de hacer una colaboración con el centro, de generar un impacto. Como siempre decimos, siempre damos valor por valor, así que todos aquellos que participen y se sumen con las membresías, les vamos a dar buenos beneficios y buen material para que sigan, digamos, profundizando en el objetivismo. Y creemos haber generado muchas opciones muy posibles, digamos, para todos aquellos que quieran participar. Así que lo van a encontrar en aynrandlatam.org/donar. Y si alguna de esas formats que nosotros proponemos no les gustan, desde ya se pueden comunicar con nosotros y vemos la manera de generar una opción específica para quien esté del otro lado y que quiera participar. Este es un poco el formato de las donaciones, usamos los personajes de Ayn Rand, de sus novelas, y estas son 4 las opciones, obviamente hay otras más, pueden ser una membresía mensual, anual, varios temas también, varias posibilidades de pago, así que los invitamos por lo menos a navegar la página, son los 2 sitios en los que nos pueden contactar, así que no duden en hacerlo. Y finalmente, vamos a entrar en el tema. Ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver con el marketing? Ay, no te estamos escuchando bien. La filosofía es un sistema integrado, todos los aspectos de nuestra vida. Y ahora. Yo creo que ahora sí, pero ¿mejor? Los últimos como 20 segundos no te escuchamos. Bueno, repito entonces lo que dije, discúlpenme, por ahí el internet falla. Preguntan ustedes qué tiene que ver Ayn Rand y el marketing. Yo les digo, tengo todo que ver, porque una filosofía integrada es algo que podemos aplicar a todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo al marketing. Y hoy tenemos a un invitado muy especial que lo conocemos hace mucho tiempo, un gran amigo y objetivista, que se llama Gerhard Ross, Gary para los amigos, que es director de marketing de Kimberly Clark, es guatemalteco, y está acá radicado en la Argentina. Así que Gary, muchísimas gracias por acompañarnos y por estar aquí. Yo creo que es fundamental ver también para la gente cómo aplicar las ideas de Ayn Rand en la profesión, ¿no? En el trabajo. Y yo sé que te ha impactado mucho tanto en tu vida como en tu trabajo, así que encantada de que estés aquí con nosotros. Primero, gracias María por la invitación. La verdad es que, como decís, lo que nos da Ayn Rand es una herramienta para vivir, ¿no? Así que un gusto estar aquí con vos, con toda la gente que nos acompaña. Y sí, con muchas ganas de compartirles un poquito no solo el tema del que quiero profundizar un poco más, y es como algunos de los principios y algunos de los conceptos del objetivismo han influido en mi trabajo y en el marketing como tal, sino que también en mi vida, y un poquito cómo ha sido mi experiencia, esa transición que viví cuando conocí a Ayn Rand. Entonces, si me permiten y me confirman si están viendo mi pantalla, voy a compartirles una presentación que resume un poco lo que estamos hablando. Me confirman si ya están viendo. ¿Se está viendo bien, Gary? Ahí se ve perfecto. Excelente. Bueno, súper. Ahí tenía el mismo anuncio que tenías vos. Y aquí Nixon me contó cómo quitar esta parte de aquí. Perfecto. Bueno, a ver, les cuento un poco. Voy a dividir la charla en tres partes. La primera es que me conozcan un poco, porque seguramente la mayoría de la gente no sabe quién soy. La segunda parte, compartirles un poco cómo conocí las ideas de Ayn Rand, cuál fue el proceso, que no pasa de un día para otro, no es como que uno lee un libro y automáticamente lo entiende todo, es un proceso largo y es un proceso de integración complejo. ¿Cuáles fueron los conceptos que más me impactaron y que creo que tuvieron
ese impacto en mi vida, de ver el mundo y a mi persona con una forma diferente gracias a las ideas de Ayn Rand. Y por último, algunas recomendaciones por ahí generales de cómo aplicarlo al mundo corporativo y al de marketing. Entonces, sí quiero aclarar algo muy importante, es que todo lo que yo diga aquí es a título personal, o sea, no represento hoy ni la compañía para la que trabajo. Las opiniones que yo dé en este seminario, este webinario son mías y no necesariamente representan las opiniones de la empresa para la que trabajo. Esto es algo personal. También quiero hacer un pequeño agradecimiento, no sé si lo voy a escuchar, pero a mi maestro de filosofía, Warren Orbo, en Guatemala, porque no solo por todo lo que me ha enseñado, sino que porque mucho del material que voy a compartir hoy proviene del contenido que él nos dio cuando hicimos la maestría en la Universidad Francisco Marroquín. Así que bueno, ¿quién soy yo? Como decía María, mis amigos me dicen Gary, pero la verdad es que es mentira porque todo el mundo me dice Gary, no solo mis amigos. Así que nadie me dice Gerhard, ni siquiera mis papás me decían Gerhard. Estoy casado con mi linda esposa, como lo pueden ver ahí, con Carla. Increíblemente tenemos 16 años, bueno, cumpliremos 16 años de casados en diciembre. Sí, me casé por la iglesia en su momento. 16 años, tengo 2 increíbles hijos que los amo muchísimo. Christopher, de 12 años, que ahí por debajo pueden ver ya las consecuencias de la cuarentena durante este año. Katia, que tiene 10 años, y la verdad es que son hijos y niños maravillosos. Y mi familia, la verdad es que soy un hombre de familia, me encanta estar con mis hijos, me encanta estar con mi familia y la verdad es que la pasamos súper bien juntos, nos encanta viajar y como lo tengo ahí en el rectángulo de arriba, me considero un family guy, ¿no? Una persona que disfruta mucho mi núcleo familiar y mucho de lo que son las personas que más valoro en este mundo, y mucho de lo que hago es también por querer hacerlos felices a ellos, porque eso evidentemente me hace feliz a mí. Algunas, a ver, características mías por ahí fuera de la parte laboral y familiar, que parece interesantes que sepan. Me encanta la música, me encanta tocar, toco bajo, toco guitarra, toco un grupo de rock, toco un grupo de reggae, me encanta la música, me encanta Bob Marley, me encanta el hard rock, me encanta el heavy metal, me encanta el rock alternativo, el rock clásico. De toda la vida, a la fecha me sigue gustando. Estoy incursionando en el mundo de la música clásica, es un mundo, la verdad es que increíble, y estoy ya teniendo mis favoritos. Hay tanta música clásica que la verdad es que no sé ni por dónde empezar, pero no es extraño que un día esté oyendo Metallica o Marley o Def Leppard o Pearl Jam y a la hora está escuchando Beethoven o Tchaikovsky o Chopin. O sea, este mundo te presenta eso, la verdad, la capacidad de disfrutar tantas cosas lindas, muy diferentes, obviamente con diferentes niveles de complejidad y de necesidad de integración, pero la verdad es que me encanta la música. El otro es que me encanta el deporte. Soy un aficionado al deporte, me encanta jugar, me encanta hacer deporte, toda la vida lo he hecho, me encanta ir a los estadios. Hay unas fotos con mi esposa en el Mundial del 2006. Soy guatemalteco, como le decía María, nací en Guatemala, así que con el fútbol guatemalteco lamentablemente sufro, toda la vida he sufrido, pero bueno, afortunadamente mi papá es alemán, así que de vez en cuando Alemania pues le va un poquito mejor, así que por lo menos ahí balanceo un poco la balanza. Ahí está una foto de mi hijo cuando Alemania ganó el Mundial y la verdad es que lo disfrutó mucho, pero me encanta el béisbol, me encanta el fútbol americano, el tenis y me encanta pues, vivir la vida, y el deporte para mí es parte esencial de lo que yo disfruto, ¿no? Otra parte fundamental de mi vida, la parte productiva. Llevo 16 años trabajando para una compañía multinacional americana, enfocado en el marketing, y la verdad es que me apasiona, me encanta. Es algo que afortunadamente he podido desarrollar a través de tantos años en una compañía. He tenido que vivir en varios países, básicamente nos hemos mudado cada 3 años a un diferente país. Mis hijos ya están acostumbrados a esa rutina de ir buscando nuevas casas, nuevos colegios, haciendo nuevos amigos. La verdad es que, como decía Ayn Rand, tenemos una sola vida y hay que aprovecharla, y me encanta
nueva aventura. Me encanta no saber en dónde voy a estar en 2 años y probablemente no va a ser en Argentina. Llevamos en Argentina, como decía María, llevo 2 años recién cumplidos en este lindo país, a pesar de sus situaciones, las malas ideas que lamentablemente están incursionadas en el mundo económico y político de Argentina, que sabemos la raíz de dónde viene. Me encanta el mundo corporativo y la verdad es que ya llevo 16 años trabajando, así es, tengo 45 años, empecé a los 29. Y mi última pasión es la filosofía. No me considero un filósofo, no soy un especialista en filosofía, todavía estoy aprendiendo muchísimo de objetivismo. Cuando uno cree que ya lo entiende, cuando uno cree que ya lo comprende, siempre hay algo nuevo que aprender, algo nuevo que integrar. A veces te das cuenta que estás teniendo contradicciones, claramente es porque algunas de tus premisas están incorrectas y es de revisitar tus premisas constantemente para ser consistentes, ¿no? Y me encanta la filosofía y la verdad es que me encanta gracias a esa señora, ¿no? La señora que está en la pantalla, ¿no? Cuando empecé a leer Ayn Rand, realmente me cambió la forma de ver el mundo, me cambió la forma de entender el mundo y ha sido un pilar fundamental para llegar al estado en la vida en que estoy en este momento. Y todo empezó con este libro. Sí, mucha gente empieza con La rebelión de Atlas, es como lo que primero te dan, lo que primero te aconsejan. Yo creo que a mí me funcionó empezar por no la ficción, sino que por la parte más teórica y fue con La virtud del egoísmo. Unos amigos que ya estaban más familiarizados con las ideas de Ayn Rand me invitan a un curso de lectura, a un club de lectura, mejor dicho, donde estaban discutiendo la virtud del egoísmo. Abrí las primeras páginas para ver de qué se trataba. Había escuchado de Ayn Rand, pero realmente sabía muy poco de ella. Perdón. Y la verdad es que prácticamente desde los primeros párrafos, desde la introducción realmente, me di cuenta de que había algo especial en lo que estaba leyendo. Honestamente, nunca había leído algo que tuviera una estructura de pensamiento así de implacable, la verdad. Como todo construido con una lógica, una secuencia y una claridad que yo nunca había visto. Y eso que me considero una persona que leía bastante, siempre me ha gustado la lectura. No sé si les pasa a ustedes, pero cuando leía a otros autores, filósofos, siempre habían ya sea frases, ideas o conceptos que no eran claros o que se contradecían, como que no sé, pero no era fácil entenderlo, ¿no? Pero con Ayn Rand todo hacía sentido, desde la introducción, desde la lógica, la secuencia, las ideas. Era como, wow, esto es diferente, esto me hace todo el sentido. Ya aparece entonces, ya estamos hablando de hace 13, 14 años, yo tenía como 31 por ahí, ya estaba casado, ya había sido recientemente papá, ya trabajaba para la empresa que trabajo ahora, ya hacía marketing. Pero ya aparece entonces toda la evidencia que hay en el mundo me había convencido de que el capitalismo, de que el Estado de Derecho, de que la libertad económica, que la defensa de los derechos individuales era la fórmula para la prosperidad. Siempre me interesó saber por qué hay un país como Guatemala, mi país de origen, por qué hay tanta gente pobre, ¿no? Es triste ver gente sufriendo, ¿no? Y la ves en tu país, la ves alrededor tuyo. Y la realidad es que siempre me preguntaba cuál era la fórmula por qué había países ricos y países pobres, por qué había países prósperos y países no prósperos. Y la verdad es que toda la evidencia ya me había llegado a la conclusión de que el capitalismo era la fórmula y el Estado de Derecho, como les dije, era la fórmula para la prosperidad. Ya había leído Mises, había leído Hayek, había leído Henry Hazlitt, me encantaba Carlos Alberto Montaner, con un enfoque distinto, más latinoamericano, pero con mucha historia. Manuel Ayau, un gran economista guatemalteco, pero me daba cuenta que cuando quería defender el capitalismo, mis argumentos eran básicamente prácticos, ¿no? Era, bueno, es lo que funciona, ¿sí? Funciona más que lo otro, ¿no? Y al leer este libro entendí por primera vez que la única forma en la que se puede defender un sistema político es desde el argumento moral, ¿no? Y aquí Ayn Rand lo tenía. No solo me daba las municiones para defender el modelo político económico que yo sabía que era superior y era el correcto, sino que además
me hacía entender que este código moral que presenta Ayn Rand en La virtud del egoísmo era el que yo necesitaba, yo como individuo, y que todo humano necesita, creo yo, para guiar su vida y para buscar con orgullo y con convicción mi felicidad, libre de toda culpa, ¿no? Fue para mí, la verdad, una especie de liberación, ¿no? Y todo parte del famoso entendimiento de qué es ser egoísta, ¿no? El famoso concepto de egoísmo racional, que no voy a tampoco profundizar en los conceptos filosóficos, pero cómo claramente había hay, mejor dicho, una concepción equivocada de lo que es el egoísmo. Básicamente, para el mundo, tanto Steve Jobs por buscar su beneficio personal y querer maximizar las utilidades de su compañía, y hacer productos que a él le gustaban es egoísta, y de igual Bernie Madoff es también considerado egoísta, la gente corrupta es considerada egoísta, y son todo lo mismo. Pues no son todo lo mismo. No es lo mismo ser Steve Jobs, no es lo mismo ser una persona que busca su interés personal, que ser un ladrón corrupto, una persona que estafa por un placer temporal irracional, ¿no? Y eso para mí fue totalmente revelador, porque a pesar de que ahora me parece tan obvio, en ese momento para mí fue totalmente revolucionador, ¿no? Y al mismo tiempo, el famoso concepto equivocado de que ser altruista es ser una persona buena o benevolente, ¿no? No tiene nada que ver el altruismo con la benevolencia. El altruismo, como los que han leído Ayn Rand saben que indica que el hombre no tiene derecho a vivir por su propio bienestar, y que el servicio a los demás es la única justificación de su existencia. Si haces algo por tu propio bien, no está bien bajo el código moral altruista, y como en la raíz del problema filosófico y moral del mundo y de las sociedades, por toda la herencia que tenemos durante tantos años, es parte fundamental de lo que hay que entender y que hay que combatir, que no se trata de, no significa buena voluntad, no significa benevolencia, no significa respeto hacia los demás, y es más, el altruismo pues lo hace imposible, ¿no? Para mí fue súper revelador. Obviamente leí El capitalismo, el ideal desconocido, con tantas referencias de por qué es el sistema económico correcto, moral, y por eso es que funciona, porque es correcto, es moral, y es el que está apegado a la realidad del mundo, ¿no? Y no, entonces el tema de egoísmo para mí fue como muy revelador, y la verdad es que muy, muy potente. Y cuando uno ve las definiciones de egoísmo, pues incluso la misma Real Academia Española dice que es ahí lo pongo en el slide, ¿no? Es el inmoderado y excesivo amor por sí mismo. O sea, excesivo, ¿qué significa creerte demasiado, no? Que hace atender desmedidamente al propio interés, sin cuidar el de los demás, ¿no? Así lo define incluso la Real Academia Española. Sin embargo, la lengua no contempla una palabra para el justo amor a sí mismo, o sea, que haga atender correctamente el propio interés. Entonces, de igual forma se le dice a un jugador de básquetbol que no pasa la pelota y quiere matarla, pues a LeBron James como ejemplo, como egoísta, ¿no? Y lo dice el comentador en la televisión cuando está el programa, cuando está el partido y no la pasa y la quiere meter él, dice, fue egoísta. Realmente fue egoísta, y lo que quiere es que gane el equipo, ¿no? Porque el equipo al final está ahí contratado él para que el equipo gane, ¿no? El drogadicto, ¿no? ¿Cómo fue egoísta? Solo consumiendo drogas. ¿Es realmente egoísta? ¿Realmente es de beneficio personal vivir tu vida bajo los efectos de la droga? Ahí tengo dos funcionarios famosos, expresidente y vicepresidente de mi país, que los dos están en la cárcel ahorita por actos de corrupción. Típico, es que fue egoísta. Y realmente fue egoísta, está en la cárcel, ¿no? ¿Es eso algo bueno para él o para ella? Totalmente equivocado el concepto, ¿no? Y el otro ejemplo que pongo ahí es el hombre que es infiel a su esposa, por ejemplo, que busca el placer inmediato al conquistar a una chica y deja a su esposa asumiendo que la ama, si no la ama no debería estar con ella, y se le dice fue egoísta. Y todo eso para mí fue como una revelación, porque yo utilizaba el término y a la fecha obviamente se utiliza de esa forma, ¿no? Y algo que me encanta, por ejemplo, es que a mis hijos ya les he explicado eso y realmente no es tan difícil de entender. Lo que pasa es que es muy diferente a lo que te han dicho toda la vida, ¿no?
Cuando, qué sé yo, estamos viendo alguna película y dicen, he's all selfish, porque vino y el ladrón se robó $1.000.000. Le digo, amigo Christopher, ¿vos crees que es egoísta esa persona? Y dice, no, o sea, un ladrón no va a ser feliz. Por ahí va a tener un placer momentáneo con el dinero que tiene, pero psicológicamente vivir del robo, vivir no vivir por tus virtudes, sino que vivir por tus vicios, no te va a hacer feliz. No es algo egoísta, es algo irracional, es algo que te destruye, es autodestructivo. Y afortunadamente, bueno, gracias a Ayn Rand y obviamente a un poco lo que yo estoy inculcando, lo están entendiendo. Entonces, ser egoísta, pues claramente no es eso. Ser egoísta es buscar tu beneficio de manera racional, pensando en el largo plazo. Y aquí hay una de las definiciones de Ayn Rand que me encantan del egoísmo. El egoísmo es la aplicación de la virtud, de la racionalidad a preocuparse del interés propio, que es lo que es provechoso para uno en el largo plazo, ¿no? Hay que pensar en el contexto completo de tu vida y bajo ese estándar generar tu escala de valores y perseguirlo, ¿no? Y para mí eso fue determinante y ahora cada vez que veo temas en las noticias, políticos y demás, te das cuenta que esto está presente en todo, ¿no? La moral altruista versus la egoísta y como si uno quiere un mundo pacífico, de intercambio entre personas, de personas benevolentes, claramente esto es lo que hace sentido y esto es lo que está acorde a la naturaleza del ser humano, ¿no? Así que para mí esto fue fundamental. Y el otro concepto que para mí fue también muy revelador es el tema de sacrificio, ¿no? Todo el mundo habla de hay que sacrificarse, ¿no? O que es una virtud del sacrificio, ¿no? Y evidentemente, lo voy a leer lo que dice textualmente, los sacrificios es una conducta inmoral porque destruye a la gente, o sea, destruye al que actúa, ¿no? Contradiciendo el principio de la acción humana, actuar para conseguir o conservar valores, ¿no? El sacrificio obliga a la gente a rendir un valor mayor a cambio de un valor menor. Si el acto moral busca preservar la vida de la gente, el sacrificio pues busca destruirla, ¿no? Y el tema del sacrificio está tan arraigado en la sociedad y mucho en la sociedad latinoamericana también me parece, en donde se ve como una virtud y a veces se confunde tanto el esfuerzo con el sacrificio. Me sacrifiqué y trabajé toda la noche. Me esforcé, pero no es un sacrificio porque tu trabajo es uno de tus valores, ¿no? Y por ejemplo, para mí, o sea, mi trabajo, las horas que le dedico al trabajo, el tiempo que le dedico al trabajo, para mí no es un sacrificio. Primero, me llena, me da una retribución, obviamente económica y espiritual, que no es un sacrificio el trabajo. Tampoco estar con mis hijos es un sacrificio. O sea, me tuve que sacrificar. Fui al cine con mis hijos en vez de emborracharme con mis amigos. Eso no es un sacrificio. O sea, ¿a quién quieres más? ¿A tus hijos o qué sé yo, una noche de parranda? Estar con mis hijos no es un sacrificio, es porque lo hago, porque los amo. Obviamente, en algún momento si quiero estar acompañado de amigos, pues voy a estar acompañado de amigos, pero todo en el contexto apropiado. Pero la gente dice que ir con sus hijos o dedicarle tiempo a sus hijos versus hacer otra cosa de placer momentáneo es un sacrificio, cuando no lo es. Es consistente con ser egoísta. Yo tuve que ayudar a mis papás, pero no lo hice por deber, lo hice porque los amaba, los quería. Y ayudarlos, apoyarlos en sus últimos días, años, no fue un sacrificio para mí, fue porque los quería, porque los amaba, por todo lo que me habían dado, y no fue un deber para mí, fue lo que yo hice porque ellos eran un valor para mí. Así que, nada, estos son conceptos que estoy contando un poco, los que me cambiaron un poco mi forma de pensar y cómo han influido en mi vida, ¿no? Y luego, como esto es la base para poder, y el foundation, como se dice en inglés, fundamentos probablemente en español, para buscar la felicidad, ¿no? Y aquí voy a hacer un quote de Ayn Rand que me parece muy poderoso. Él dice: el mantenimiento de la vida y la búsqueda de la felicidad no son asuntos separados. Tener uno su vida como valor último y la felicidad de uno como propósito último
son dos aspectos del mismo logro. Existencialmente, la actividad de buscar fines racionales es la actividad de mantener su vida, psicológicamente su resultado, recompensa y concomitante como un estado emocional de felicidad. Ayn Rand presenta un código moral apropiado para vivir exitosamente en este mundo. No te garantiza que vas a ser feliz, porque hay cosas que no están bajo tu control, hay accidentes que pueden pasar, pero lo hace posible. Te da las herramientas para hacerlo posible. Y lo mejor es que ya crea todo un sistema filosófico integrado y consistente, que te da los principios necesarios para guiar tus acciones. Así que, nada, la felicidad, según Ayn Rand, es el estado de conciencia que se deriva de alcanzar uno de sus valores. Y para mí, esto fue fundamental. No puedes vivir una vida, gracias a este código moral, gracias a estos principios que entrega, puedes vivir una vida libre de culpa, sin contradicciones y con toda la convicción moral de que buscar tu propia felicidad es lo correcto y que tú eres merecedor de esa felicidad, que puede ser bueno, exitoso y feliz. Ser moral es lo práctico, que muchas otros códigos morales y otras filosofías te dicen que no, lo práctico contradice a la moral, o eres ético o eres exitoso, entre comillas. Y aquí te presenta algo en donde puedes ser consistente y puedes lograr una vida exitosa y feliz. No te garantiza la felicidad, pero sí te da las herramientas para poderlo buscar. Así que lo moral es lo práctico. Y aquí básicamente se resume un poco lo que acabo de decir. Pero la razón de por qué ser moral es porque si el humano valora su vida, la naturaleza de su existencia le obliga a actuar para conseguir aquellos valores que fomentan su vida y evitar aquello que lo destruye. Nuevamente quiero reforzar y agradecer a Warren porque muchos de estas frases que estoy utilizando fueron parte del material que nos dio para la maestría, y la verdad es que siguen siendo muy poderosos y muy apropiados a lo que les quería compartir. Bueno, entonces ya les hablé de un poquito de mi pequeña inicial introducción hacia Ayn Rand, y creo que uno no puede hablar de Ayn Rand, del impacto que tuvo en uno, sin hablar de la razón, ¿sí? Que es la facultad que identifica e integra el material proveído por los sentidos del hombre. Algo que a mí me llama también la atención cuando veo perspectiva, porque no era yo un adolescente cuando empecé a leer a Ayn Rand, ya, como les decía, tenía 31, 32 años, y es la poca importancia que le daba yo a la razón, a la capacidad de razonar, antes de haber leído a Ayn Rand. Como sabes, es importantísimo, y sabes que es importante, sabes que es distintivo para el ser humano, pero por lo menos yo nunca había como entendido lo trascendental para el humano que es saber la importancia de la razón, y sobre todo para mí. Y por ejemplo, un ejemplo es que era una persona religiosa, y yo entonces no era claramente, consistentemente racional. A veces la utilizas porque obviamente es tu herramienta para sobrevivir y para descifrar problemas y para tomar decisiones, pero a veces no, a veces te vas por la fe, te vas por la supuesta intuición, te vas por tus emociones, entonces no eres totalmente consistente. Y Ayn Rand identifica y te explica por qué es tan importante. Y bueno, y básicamente es porque es nuestra herramienta para subsistir y adquirir conocimiento. No hay otra forma. Es aquí como lo pongo en el texto, ¿no? Es el instrumento de sobrevivencia del hombre, y por lo tanto el compromiso de guiarse por ella debe ser una incesante e inviolable obligación. Cada pregunta teórica debe y puede responderse usando la razón. Cada acción práctica debe y puede ser guiada usando la razón. Así que obviamente es casi evidente, pero no necesariamente todas las personas lo entienden, y yo tuve que leer Ayn Rand para entenderlo, así que nada. Y el otro concepto que para mí también fue fundamental es el de la primacía de la existencia, ¿no? Las cosas son como son independientemente de lo que yo quiero, independientemente de lo que yo quisiera que fuera, independientemente de lo que dice la mayoría, ¿no? Entonces es la primacía de la existencia versus la primacía de la conciencia, y esa disputa clara que es fundamental
en todo el mundo y en cada una de las personas. Y aquí hay varios ejemplos, desde creer que la verdad viene porque Dios lo dice, ¿sí? Y es por fe. O la verdad es lo que la voluntad del pueblo, si el pueblo dice qué sé yo, el proletariado manda y hay que expropiar todo el mundo, pues eso es lo que dice el pueblo. Si el pueblo alemán dice que el judío es un enemigo, pues hay que exterminarlo. O sea, totalmente irracional y alejado de la razón. Y luego la gente que cree que las cosas son porque sienten que son así. Yo siento que la Tierra es plana, y este es un jugador de básquet que, por cierto, también cree en la teoría de la Tierra plana. Da risa, ¿no? Pero la verdad es que es increíble que gente piense esto, ¿no? Entonces ahí es cuando terminas por darte cuenta de las contradicciones en las que vives y debes confrontarla, ¿no? Pero vivir exitosamente en la realidad requiere que uno se adhiera a los hechos, a la verdad, sin importar lo doloroso que sea, y nunca, nunca evadirlos. Y quise poner esta frase porque para mí fue doloroso. Yo recuerdo el momento en donde yo dije, momento, o sea, realmente todo esto que yo creo, realmente no hace sentido. Todos estas mandamientos, digamos, o todas estas creencias, realmente no hacen sentido, no pueden ser ciertas, o sea, contradicen todo lo que mis sentidos y mi razón y mi razonamiento me dicen, todo lo que la evidencia dice. Y la verdad es que no es fácil porque tus emociones están vinculados a tus creencias anteriores. Y yo recuerdo, o sea, y esto para ser sincero, yo cuando me di cuenta, bueno, la verdad es que no hace sentido la existencia de Dios, por ejemplo. ¿Hace sentido? Realmente no. Pero como tus emociones están vinculadas a algo de que desde jovencito, de chiquito, te dijeron que es cierto y que está ahí, que te cuida y te protege, realmente tú te confrontas con esas emociones y te da tristeza porque tus emociones todavía están vinculadas a lo anterior. Y por eso yo no subestimo lo difícil que puede ser para muchas personas en donde toda su vida y todos los cimientos de lo que creen y han construido están basadas, por ejemplo, en la religión, ¿no? Te mueve el piso de tu existencia, del mundo, y ese reconocimiento de que mucho de lo que creías seguramente no es cierto. Bueno, realmente no es cierto, pero lo vas trabajando poco a poco, ¿no? No es así, por lo menos para mí no fue así. Así que no subestimo lo que implica a nivel individual y tampoco, digamos que pienso mal si alguien no da ese paso, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que las contradicciones en la realidad, pues, no existen. Y vivir una vida en donde esas contradicciones, vivir una vida en donde no tenés esas contradicciones y vives en un mundo donde sabes que tenés las herramientas para atender y encarar el mundo y donde no tienes que estar malabareando entre lo místico y lo real, entre un mundo allá y un mundo acá, entre dogmas irracionales y las cosas y ideas que sí te hacen sentido y son consistentes con la realidad. Eso realmente, y a mí me pasó, te libera y te empodera realmente. Y estoy convencido de que hoy, gracias a esto, soy una mejor persona, y una persona más exitosa y una persona más feliz. Y aunque es difícil, yo se lo recomiendo a todas las personas. Hay que aceptar la realidad y cuando te das cuenta que tienes las herramientas para encarar la vida, encarar el mundo y eres merecedor de esa felicidad, realmente para mí es muy liberador. Pero la realidad es que las emociones trabajan poco a poco, ¿no? Aquí solo puse este pequeño chiste que me causó gracia y me parece que está muy bueno, que está este matemático haciendo una fórmula matemática y de repente dice, then a miracle occurs, y luego sigue, ¿no? Como que no sé qué pasó aquí, pero bueno, hay una explicación, le pongo un milagro y luego seguimos, ¿no? Y ahí le dice el de abajo, I think you should be more explicit here in step 2, ¿verdad? Así como, bueno, debería ser un poquito más explícito aquí porque el milagro como que no explica todo, ¿no? Me pareció muy bueno. Así que nada, nuevamente regresando a la felicidad, porque como lo hablábamos, es el propósito de la vida, es el estado de conciencia que se deriva a alcanzar tus valores. Y este quote a mí, de una entrevista que le hacen a Ayn Rand, no recuerdo en cuál de todos los programas, a mí
me guía mucho de mi día a día. Dice, if you knew that this life was the only one you have, wouldn't you make the most out of it? Ella le pregunta al conductor, ¿verdad? Si supieras que esa es tu única vida, ¿realmente no harías lo máximo que puedes hacer tu vida? ¿No podrías sacar el máximo jugo a tu vida? ¿No podrías ver cada día como una oportunidad para expandir, para florecer, para crecer, para ser mejor? Cada día es una oportunidad y afortunadamente creo que esta filosofía ha sido fundamental para encontrar lo maravilloso del objetivismo y de Ayn Rand es que te da las herramientas, hace el trabajo por uno, ¿no? Uno tiene que entenderlo, tiene que procesarlo, tiene que uno ver si está de acuerdo o no, por eso la independencia y el criterio propio son vitales en el objetivismo. No es aceptarlos por fe, si te hace sentido o no te hace sentido, a mí me hizo sentido y por eso lo estoy aplicando, pero te da esa capacidad. Pero el último punto que creo que con esto termino la segunda parte de la charla es la parte de las emociones, ¿no? Cómo las emociones son vitales y hay 4 pasos en las emociones. Lo que percibís, hay un proceso rápido de identificación y evaluación que es implícito o que es inmediato y luego una respuesta. Usualmente no nos damos cuenta de la identificación y la evaluación, solo nos damos cuenta de lo que percibimos y cómo responde nuestro sistema. Y en realidad, cuando ves que tus emociones chocan con tus ideas es porque hay un conflicto de ideas. Eso me pasaba a mí al principio, ¿no? Todavía tenía un apego emocional hacia ideas viejas, pero en el tiempo, cuando fui integrando las nuevas ideas, las emociones fueron cambiando. Y ahora mis emociones hacia pues, la religión, por ejemplo, son totalmente distintas, ¿no? Y cuando vas integrando en ti y hay una consistencia entre lo que piensas y tus emociones, esas contradicciones afortunadamente se eliminan. Y mi recomendación es para todos las personas es siempre hacer un proceso de introspección de por qué sentimos lo que sentimos, cuál es esa idea que está, o cuál es esa premisa que está detonando alguna de las emociones que tenemos. Y si hay algo que no hace sentido es porque una contradicción tenemos. No es fácil, a veces se necesitan psicólogos, a veces se necesitan especialistas y a veces necesitamos estar acompañados porque somos seres complejos, la verdad, y no es tan fácil, ¿no? Y bueno, luego seguí leyendo, entendí el tema, hasta pues, con mi capacidad logré entender la parte filosófica de las diferentes áreas de la filosofía. No soy un especialista, no soy un filósofo, pero digamos lo suficiente como para guiar mi vida. Para mí son herramientas para vivir exitosamente y no digamos la epistemología objetiva que ha sido vital. Y eso básicamente creo que te construye una autoestima que te permite lidiar con el mundo y sentirte merecedor. Aquí en la parte última de esta frase creo que lo resume, la autoestima es la convicción de que uno es competente para vivir, o sea, tengo las herramientas para vivir en este mundo y además lo merezco, merezco vivir así. Y saber que hay virtudes desde la benevolencia hasta la honestidad y todo que son fundamentales y que construyen sobre todo este código moral que a la vez te hacen, creo yo, una persona mejor y una persona más benevolente, en donde otros seres humanos obviamente también son un valor y vivir en sociedad es importante. Y con eso entro a la última parte de mi charla y es cómo algunos consejos, algunas de los principios y conceptos que he aplicado al mundo corporativo después de tantos años trabajando en multinacional, que para mí han sido prácticos y van desde cosas muy básicas que yo trato de fomentar en los equipos que trabajo y el principio es la objetividad. Es increíble la cantidad de decisiones que se toman por emoción, por sentimiento, por presión, te presionan para tomar una decisión y luego para quedar bien con el jefe o por apresurarte tomas una decisión sin la objetividad necesaria, ¿no? Entonces, la objetividad es el primer principio que trato de aplicar siempre en el trabajo y es la actitud de construir nuestro conocimiento no en base a sentimientos, no en base a deseos. Yo quiero que este producto sea ganador, entonces nada, le voy a meter el presupuesto porque quiero que sea, porque yo tuve la idea. Eso no es el objetivo, ¿no? Sino en base a la evidencia y a un método de razonamiento lógico, ¿no? Y aquí algunas de las preguntas que yo hago o que nos hacemos ya como hábito en la compañía es ¿qué sabemos y qué no sabemos? A veces hay cierta información, pero no tenés toda la información. Entonces, ¿qué es lo que sé y qué es lo que no sé?
¿Qué evidencia tenemos para tomar esta decisión? ¿Hay algún prejuicio de algo que nos pasó en el pasado con algún otro lanzamiento, otro producto, otra campaña que nos está sesgando en la decisión que estamos teniendo? ¿Es objetiva nuestra decisión? ¿Y qué nos dicen los hechos? Aquí básicamente es enfocarse en la evidencia, enfocarse en la objetividad. Muchas veces en estas empresas no tienes ni el tiempo ni toda la información que necesitas para siempre tomar decisiones. A veces hay que tomar decisiones porque no puedes esperar, pero tienes que ser lo más objetivo posible de qué sabes y qué no sabes, y con la información que tenés, cuál te parece la mejor decisión en base a tu juicio. La segunda, que es para mí fundamental y va un poco atado a toda la parte epistemológica de Ayn Rand, es asegurar la claridad y asegurar el entendimiento, tanto mío como de mi equipo, como el de la gente que está en reuniones. Y a veces hago preguntas que parecieran ser básicas, ¿no? Pero a veces es increíble las respuestas porque te das cuenta que la persona que está al otro lado, ya sea en la videollamada o la reunión, no está entendiendo exactamente lo que vos estás entendiendo. Entonces, pregunto, ¿de qué exactamente estamos hablando? O sea, demos ejemplos específicos y tangibles para que asegurar que lo que yo estoy interpretando es lo mismo que vos estás interpretando. Tratar siempre, en la medida posible, llegar a lo perceptual, perdón. Porque a veces decimos, bueno, vamos a hacer lo que llamamos el perfect store, la tienda perfecta. Bueno, ¿cómo se ve eso para vos y cómo es eso para mí? ¿Cuáles son los componentes perceptibles, sensoriales que llevan a esa definición? A veces les pido que expliquen lo que entendieron. Yo explico algo, bueno, contame lo que vos entendiste y ahí veo si es consistente, ¿no? Y muchas veces me pasa a mí, yo repito con mis palabras lo que la otra persona está diciendo. Entonces le digo, un momento, lo que vos estás queriendo decir es tal cosa, y así valido, es claridad y asegurar entendimiento. Por ahí no es tan científico como quisiéramos por el tiempo que existen, pero por lo menos da esa pauta de dar claridad para todo lo que dices. Eliminar la ambigüedad o yo siento que esto, ¿cómo que yo siento? O sea, ¿cuáles son las evidencias que tienes para sentir? ¿Por qué crees eso? Quizás no lo sentís, quizás lo estás diciendo porque tenés evidencia o tenés algún aprendizaje anterior. Y algo muy importante, que a veces la misma inseguridad de la gente no les permite decir, no sé o no entendí. Yo soy el primero que incluso ante mis reportes digo, y me preguntan algo, y si no sé, no sé. Y no pasa nada. Y no se pueden imaginar la cantidad de veces que por el tipo de ambiente que se vive en las empresas, la gente se siente presionada para contestar y decir que entendió o que sí sabe la respuesta de algo. Y nada, no pasa nada si no sabes. Y eso creo que ayuda a la conversación. Bueno, rápidamente, hay muchos estudios de mercado. Creo que la parte de la metodología para estudiar al consumidor realmente es difícil, es compleja, pero tratamos de ser lo más consistentes y trato de ser lo más consistente en el método científico para encontrar la verdad. Y cada vez que presentan un estudio, trato de meterme en la metodología del estudio. Bueno, ¿cómo se hizo la muestra? ¿Cuáles son las preguntas que se hicieron? ¿Cuál es el criterio que se utilizó para escoger a estas personas en encuesta? Porque de ahí, muchas veces de las preguntas se inducen los famosos insights, como se llaman en marketing, en función de eso tomar decisiones. Y asegurar que hay causalidad en las cosas que decís, ¿no? A veces ves que, qué sé yo, la competencia está mejorando su participación de mercado y tu marca está perdiendo participación de mercado y luego se agrega un dato, están invirtiendo más en publicidad que nosotros. Bueno, esa es la respuesta. Están invirtiendo más en publicidad y por eso están ganando participación de mercado y nosotros perdiendo. ¿Podemos llegar a esa conclusión solo con estas dos variables? ¿Qué más información necesitamos? ¿Qué más evidencia necesitamos? Quizá lanzar un nuevo producto. Quizá fue porque nosotros nos quedamos sin producto, que sea un tema comercial de negociación con un cliente. O sea, poner más evidencia y no llegar a conclusiones tan apresuradas y ser lo más científico posible para encontrar la verdad. Y eso me lleva a un ejemplo específico que les voy a contar, en donde nosotros, bueno, la empresa vende papel higiénico y en los estudios de mercado siempre preguntábamos, la pregunta era le preguntamos a las mamás o a las amas de casa o a la gente en el hogar, ¿cómo sería el papel higiénico ideal que quisieras? Y bueno, más suave, más absorbente, más blanco, y luego sacas un papel suave, absorbente y blanco, y no lo compraban.
y sacas uno más suave, más absorbente, más blanco, y no lo compraban. Y bueno, obviamente el tema del precio siempre es un factor, pero dijimos, aquí hay algo más, y quizá si nosotros observamos el comportamiento del consumidor, si vamos a su casa y vemos y observamos, utilizamos nuestros sentidos para entender qué está pasando, podemos encontrar aprendizajes más completos, o como le llaman, insights más profundos, ¿no? Y que nos dimos cuenta de que no se trataba de sí, la gente te dice que quiere un papel más suave, absorbente y blanco, pero lo que quería la mamá es control. ¿Por qué? Porque los niños estaban desperdiciando el papel. Entonces el papel podría ser el más blanco, el más absorbente, el más lo que sea, el más bonito, pero la mamá estaba comprando el que más le duraba en el baño, porque el niño desperdicia, porque todavía no tiene suficiente capacidad para poder hacer un uso medido del papel, y la mamá lo que quería era control. Entonces, a raíz de eso, nos dimos cuenta, bueno, aquí hay un ejemplo que es una idea se fundamenta la observación y está integrada sin contradicción con todo el conocimiento disponible, esa idea es válida. Entonces, no necesitábamos hacer todos los estudios y preguntar a los consumidores. O sea, la observación y la inducción nos permitía llegar a una conclusión que era válida. A raíz de eso, lo que hicimos fue lanzar un papel higiénico que se cortaba cada 6 hojas. ¿Para qué? Para que la mamá no tuviera que preocuparse de que el hijo estuviera desperdiciando. Entonces, fue como por una metodología de observación, inducción y basada en la evidencia, pudimos encontrar una innovación que nos permitiría darle una solución a la mamá, y afortunadamente fue un éxito, ¿no? Es un producto principalmente con presencia en el norte de Latinoamérica. El niño agarra el papel y se corta cada 6 hojas y la mamá no se tiene que preocupar. No voy a presentar el comercial por temas de tiempo, pero creo que el concepto les ha quedado claro. Las otras, ¿qué otros principios para ir más epistemológicos trato de fomentar en la empresa? Y es fomentar la introspección. O sea, nosotros mismos somos seres humanos y podemos llegar a conclusiones de nuestros consumidores a base de nuestro conocimiento. Todos somos papás, entonces pusimos un pañal. Nosotros, Kimberly-Clark vende pañales, pusimos pañales, sabemos la experiencia. A veces damos producto a los mismos empleados y le digo, bueno, ¿cuál fue tu experiencia? Pero sé objetivo en tu experiencia y en función de eso, sustraer conocimiento, ¿no? Y luego, como lo dije ya, fomentar la inducción. ¿Y qué nos pasó en el caso de pañales y la marca Hais, que es la que vende Kimberly-Clark? Es que por este mismo método de observación, de ir a los hogares, de no necesariamente estar... La gente te dice algo, pero no necesariamente se comporta de esa forma, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con lo que salen los estudios de mercado. Y lo que hicimos fue ir a los hogares y ¿qué pasaba? Que cuando veíamos cómo el mundo o los medios de comunicación presentaban a las celebridades cuando eran padres, era un mundo muy idealizado, ¿no? Mamás lindas, con bebés durmiendo, o sea, todo perfecto. Pero cuando íbamos a las casas, la verdad es que la realidad no era así. Las marcas idealizaban a los bebés perfectos, a los papás perfectos, y la realidad traumatizada, porque no es fácil tener hijos, ¿no? Y hay una experiencia, hay un cansancio, y es lindo, es maravilloso, pero es cansado, la verdad, y no es fácil. Y cuando ves esa imagen idealizada por muchas empresas y el marketing que te hacen, cuando contrasta con tu realidad, a veces es difícil. Entonces nosotros nos propusimos, bueno, en base a este conocimiento que estamos como evidenciando, vamos a cambiar nuestra estrategia, vamos a cambiar a un posicionamiento en donde decimos que la vida de padres es caóticamente hermosa. Ese fue el concepto que sacamos, porque vimos que pues era todo medio caos, pero a la vez es lindo, porque es una experiencia maravillosa ser papá, así que hay que disfrutarlo, y irnos del mundo perfecto de papás ideales, lindos, y ejemplares, y bebés que no lloran, que son perfectos, con la realidad, que es un poco diferente, ¿no? Y voy a compartirles un comercial como ejemplo de lo que estoy hablando.
Vida de padres, una vida caóticamente hermosa. Estas son campañas viejas, pero que poco simbolizan el espíritu de la campaña, ¿no? Como ahí el bebé está comiendo todo en el piso, chupando en todo el piso, cuando le quieres dar de comer no quiere comer, ¿no? Y la última es esta por tiempo, ¿no? Para noches movidas, un pañal que se ajusta a tu bebé. El nuevo Huggies Active Sec, además de orejitas y cintura elastizada, tiene una nueva capa absorbente MaxiSec, para que esté sequito por mucho tiempo. Vida de padres, una vida caóticamente hermosa. Disfrútala. Bueno, como vieron, es más apegado a la realidad. La verdad es que tuvo mucho éxito la campaña, porque la gente se sentía, era empática con la campaña, era empática con lo que estaba pasando. Obviamente utilizas un poco de humor y demás, pero todo fue a base de observación de la realidad, no lo que queríamos nosotros proyectar. Y obviamente lo complementabas con imágenes que te permitieran generar ese impacto, ¿no? El otro insight o otro, más que insight, es como la otra forma de ver a nuestros consumidores es que creo que se comete muchas veces el error de hablar del target, ¿no? Y es mujeres de 14 a 25, pero la realidad es que cuando le hablas a la gente, al consumidor, le hablas a una persona, es una persona la que te está escuchando, no es un target. Sí, obviamente tenés que definir ciertos parámetros para ver en qué medio de comunicación vas a buscar a ese consumidor. Pero la realidad es que al final termina siendo una persona la que recibe tu información. Entonces, le vas a hablar a Ana, no le vas a hablar a tu target, le vas a hablar a cada una de las personas. Y eso de manera sutil, pero influye en la forma que como marca interactúas con el consumidor. Saber al individuo y no al colectivo necesariamente, porque los grupos son solo una suma de individuos, ¿no? Y como decía Ayn Rand, creo yo, así como no hay un estómago colectivo, tampoco hay una conciencia colectiva, ¿no? Cada individuo debe tomar la decisión. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es conectar con el individuo, conectar con cada persona y desde traducir una campaña a ejecuciones más tangibles, como por ejemplo, queríamos que la vida de padres fuera más fácil, entonces en ciertos transportes públicos se alquilaban espacios para mamás o espacios para el auto, el carro, en supermercados, una alianza con Uber, por ejemplo, para que las mamás que tuvieran bebés, pudieran reservar Ubers con un asiento de bebé, que lo hacía más tangible ese beneficio en centros comerciales, espacios para entretener a tus hijos, y sobre todo ahora con la plataforma digital es esa interacción uno a uno con el consumidor, que sea personalizado el contenido, que le llegue. Tenemos una nueva plataforma de interacción, one-on-one, como le decimos en marketing, con la consumidora, con contenido que conecte. Entonces, es una forma de individualizar el contenido y creo que influye en la forma que terminas de ejecutar la marca. El otro, no sé si llamarle insight, pero para mí también fue muy revelador cuando estaba estudiando un poco de epistemología, y algo que yo no sabía, la verdad es que la percepción del ser humano es un proceso activo de detectar diferencias en todos nuestros sentidos, ¿no? O sea, si nosotros vemos algo que contrasta con algo que nos ve un color, por ejemplo, tenemos todas las manzanas verdes y sale una roja, tu sentido automáticamente nota esa diferencia. Entonces, utilizar ese conocimiento que se hace en marketing. Esto no es nuevo, pero para mí fue revelador y la verdad es que me ayudó mucho en las ejecuciones que hice. Y eso viene desde el entendimiento de cómo funcionan tus sentidos, y yo no lo hubiera entendido, ni siquiera me hubiera interesado si no hubiera entrado en el mundo de la epistemología objetivista. Y cómo utilizar ese contraste para llamar la atención del consumidor, porque al final lo que querés es que vean tu marca, vean tu producto, ¿no? Y cuando vas al supermercado hay tantas opciones que la gente se pierde. Entonces tenés que utilizar este criterio del contraste para poder lograr un impacto. Entonces tenés una góndola donde todo es igual, donde todos los productos son parecidos, y de repente tenés un producto que es totalmente blanco. Y lo hacemos intencionalmente, y lo propusimos intencionalmente para generar ese contraste.
Y eso es un ejemplo de otra marca, pero me parece genial de cómo logran ese contraste para llamar la atención del punto de venta y llamar la atención del consumidor, y luego interrumpir el empaque para hacer algo disruptivo que genere ese contraste de percepción a nivel de impacto para llamar la atención, porque al final son muchas marcas levantando la mano para la decisión de compra del consumidor. Y la otra también aplica para cómo las marcas se presentan, ¿no? Cuando ves marcas de productos de bebés, estas son algunas de las imágenes que se ejecutan de bebés con sus mamás. Imágenes muy lindas, la verdad, muy tiernas, donde buscan el vínculo entre la mamá y la familia y demás. Pero cuando ves, las demás marcas hacen lo mismo, ¿no? No es como muy diferente. Son imágenes bonitas, pero no te estás diferenciando realmente, ¿no? No tienes ese contraste. Entonces, por ahí empezás a jugar con otras ideas y empiezas empiezas a utilizar, por ejemplo, que empezamos a hacer a un papá. Solo el papá que no es como históricamente se ha utilizado en la parte visual. Y si quieres hacer más disruptivo, el papá como un superhéroe, ¿no? Y esos son otros elementos. Pero incluso si quieres destacarte y quieres utilizar el concepto del contraste para perceptivamente llamar la atención del consumidor, incluso hemos hecho cosas más llamativas o diferentes para llamar la atención del consumidor, ¿no? Como un bebé haciendo un gesto de este tipo, ¿no? Entonces, nada, son solo ejemplos de que creo que son valiosos. ¿Y qué tipo de principios o virtudes, valores objetivistas que he aprendido? Y con esto termino. Trato de fomentar en los equipos que trabajo. El primero es el de la independencia, ¿no? Y como dice este chiste es, I expect you all to be independent, innovative, critical thinkers, who will do exactly as I say, ¿no? Y eso pasa mucho en las empresas, ¿no? Que como es jefe, tengo que estar de acuerdo con mi jefe y tengo que estar diciendo tengo que estar de acuerdo con lo que el jefe dice, ¿no? Porque hay un tema jerárquico también. Y la verdad es que no. Yo trato de fomentar el juicio independiente. Y pregunto, ¿cuál es tu opinión de este tema? ¿Qué te hizo llegar a esta conclusión? No me digas lo que quiero escuchar, dime lo que tú piensas. Y muchas veces es claro que te están queriendo adivinar qué es lo que vos pensás. Está tratando de decir cuál es tu conclusión. Y la verdad es que no, yo lo que quiero es gente que piense por sí misma, ¿no? Por eso es que la virtud de la independencia en el mundo empresarial es fundamental. Y nos pasa también con la competencia. La competencia saca un nuevo producto. Tenemos que hacer el mismo producto que la competencia. ¿Tenemos que hacer eso? No necesariamente, ¿no? Seamos independientes, cambiemos las reglas del juego nosotros. Seamos críticos, ¿no? El segundo es el de la integridad, que es otra virtud, que es la lealtad a los principios racionales. Y la integridad, la lealtad hacia las propias convicciones y valores es el principio de actuar en concordancia con los propios valores, de expresar, sostener y traducirles a la realidad práctica. La gente que no tiene integridad, las empresas que no tienen integridad no duran en el tiempo, que son consistentes con lo que dicen y lo que hacen. Hay que ser consistentes, hacer siempre lo correcto. Hay gente que lamentablemente sale de las compañías porque dice, bueno, esto lo voy a hacer a medias, ¿no? Y luego esto lo voy a hacer, voy a torcer un poquito las reglas aquí. Y esto no se van a dar cuenta si paso esta venta de este mes para este mes. O si no, o si este gasto no lo reporto y lo reporto más tarde. Y así poco a poco se van fomentando vicios que terminan por perjudicar la integridad de la persona, la integridad de la empresa. Por eso hay que cuidar mucho la integridad y tratamos de hacerlo, no ver los principios éticos y ser consistentes a hacer lo que decimos, ¿no? El otro que pareciera más lejano, pero la verdad es que es totalmente relevante en el mundo corporativo, es la justicia, ¿no? Es racionalidad en la evaluación de los hombres. Y este quote a mí de Ayn Rand me encanta, la verdad, y la verdad es que yo lo apliqué en mi vida y no lo hacía, la verdad es, judge and be prepared to be judged. Tenemos el criterio y el juicio para poder juzgar, y juzgar a las otras personas, pero también estar preparados para que nos juzguen a nosotros. Nuestra conducta está en juicio todo el tiempo, por eso es que tenemos que ser íntegros y consistentes todo el tiempo, ¿no? Versus ¿quién soy yo para juzgar? Y eso es tan típico en Latinoamérica, ¿no? ¿Quién soy yo para decir lo que tiene que hacer? ¿Quién soy yo para juzgar? Bueno, ¿quién sos tú? Pues una persona racional que tiene criterio, ¿no? Y aplicar la justicia en las acciones que tomas en la empresa, ¿no? ¿A quién contratas? ¿A quién despides? ¿Sí?
tienes que tomar una decisión, y tiene que ser una decisión justa. Y a veces la justicia te exige despedir a alguien. ¿A quién promueves? Puedes promover a 4 personas. A la persona que más trabaja, puede ser, pero no necesariamente. La persona que agrega más valor para la compañía, parte de trabajar mucho, puede ser parte de las razones, pero no necesariamente. ¿Pero a quién promueves, no? Los agradecimientos, los reconocimientos son actos de justicia en una compañía también. Darle el mérito a la persona cuando logra algo y darle también el feedback negativo cuando se lo merece. Y nuevamente, tratar a las personas como se lo merecen. Y creo que con estos 2 termino. El orgullo es un valor que también es fundamental y creo que aplica perfectamente para el mundo corporativo. Estar siempre demandando estándares altos de excelencia, reconocer los errores y corregirlos, sentir orgullo por los logros y eso yo lo refuerzo mucho. Si lograste algo, estar orgulloso de eso. Ah, fue el equipo. No, vos tuviste un éxito, un éxito que fue producto de tu esfuerzo. Sentite orgulloso, ¿no? Tomar el desafío, o tomar un desafío, un cuestionamiento que le haces a la persona cuando dices esto no está bien, esto no lo hiciste bien, como una oportunidad para hacer algo bien hecho y ser mejor. Y el orgullo pues, como una herramienta para alimentar el autoestima. Y creo que con la creatividad termino. Y este cuadro me encantó, que me lo compartió también Warren, mi maestro, y es la diferencia entre el espectador y el creativo. Y hay una lista de características de una persona que es expectante en la vida, que solo observa, mata el tiempo, se aburre, espera que las cosas pasen, no va por desafíos, es pesimista, no es flexible, es dependiente de otras personas, versus el creativo, ¿no? El que es actor de su tiempo, el que aprovecha su tiempo, el que está en control sobre sus actos y sus decisiones, el que le interesa, el que busca desafíos, el que ve cómo comerse al mundo, ¿no? El que aprovecha cada día, ¿no? El optimista, el que es flexible también, tenemos que ser flexibles en ciertos aspectos, ¿no? Y el que es intelectualmente independiente, el que tiene retiene una juventud mental siempre. Y creo que esta es una receta para vivir también tu vida al máximo. Y bueno, y con esos consejos yo termino. La verdad es que gracias por la atención. Creo que me extendí un poquito más de lo que María me había dado permiso, pero logré decir todo lo que quería decir, María. Así que gracias. Gary, no, fue un placer. La hiciste un poco más larga de lo que solemos hacerlo, pero no te frené porque la verdad que me encantó la charla y me encantó cómo integraste no solo todos los aspectos de tu vida, sino cómo fuiste integrando las diferentes ramas del objetivismo, de la filosofía, ¿no? La epistemología, la ética, y cómo le fuiste dando participación en cada uno de estos aspectos de tu vida que fuiste contando. Yo creo que es fundamental eso, porque mucha gente se imagina la filosofía como algo muy abstracto y no se terminan de dar cuenta cómo una buena filosofía puede realmente impactar en su vida. Entonces acá no tratamos solamente de cambiar la sociedad, sino de ayudar a la gente a que viva una mejor vida personal y profesional, y creo que tu charla demostró eso muy bien, así que te agradezco mucho. Quiero invitar a la gente, si tienen preguntas, vamos a hacer un ratito más de preguntas y respuestas, así que las pueden anotar ahí en el Q&A. Ya tenemos un comentario acá de nuestro amigo Walter Peter, que te felicita a mí por la tarea del Ayn Rand Center. Dice, querido Gary, me encantó su presentación, tu historia con el objetivismo, eres un pro. Magnífica tu relación teórica y práctica entre egoísmo y capitalismo para defender el sistema político moralmente racional. ¿Te compraron la idea en Kimberly Clark o has tenido detractores dentro de la empresa? La primera pregunta que te hace Walter, que lo saludamos desde aquí. Sí, bueno, hay un abrazo a Walter, un gran amigo, que además admiro muchísimo. Bueno, creo que hay un punto importante que no lo comenté, pero las empresas te contratan para cierto objetivo en específico, y es dar resultados, ¿no? Las compañías están para dar cierto nivel de utilidades, para entregar un valor por las acciones, y tu misión dentro de la compañía no es cambiar la filosofía de la compañía, realmente. Pero cuando explicas tus principios de forma racional y lo integras a cómo eso te traduce en resultados concretos para la compañía, pues sí, lo compran. ¿Por qué? Porque al final tiene resultados. Y este tipo de empresas, y muchas empresas, no sobreviven
bajo principios irracionales. Entonces, ya por sí, una corporación de este tipo, si ha sido exitosa, es porque tiene una cultura que tiende a lo racional, ¿no? Lo emocional y lo racional automáticamente se va limpiando, porque no, si no, no subsiste. Pero cuando llegas con principios y por ahí con definiciones un poco más claras y con la explicación de por qué estás haciendo lo que estás haciendo o estás impulsando ciertos valores, en mi experiencia son siempre bien recibidos, ¿no? Gary, yo tengo dos preguntas aquí. Una es un poquito más general, que es, en Latinoamérica, como bien dijiste al principio, hay una mentalidad muy altruista, digamos. Nos han enseñado desde las familias, desde la escuela, desde la iglesia, digamos, que esta teoría de que uno tiene que sacrificarse por los demás. Y al mismo tiempo, sin embargo, las empresas tienen como un objetivo egoísta, que es hacer ganancias y generar productos que tengan éxito y demás. Entonces, ¿cómo se vive eso dentro de una empresa en donde por ahí, yo no sé si dentro de Kimberly-Clark la mayoría son latinoamericanos, en donde estás trabajando vos, pero cómo se siente un poco esa dicotomía entre la mentalidad altruista que trae la gente con respecto al objetivo que tiene una empresa y cómo se maneja? ¿Ves conflicto o ves que finalmente la gente decide ser más racional y más egoísta? Lo comentaste un poquito hacia el final de la charla, pero si pudieras ahondar en eso me súper interesa. Sí, y más que la empresa donde trabajo, yo creo que esto aplica para todos, ¿no? Porque creo que se vive como se vive, como se vive personalmente en todos lados. Y sí creo que hay una dicotomía, pero creo que cada individuo dentro de la compañía lo vive de una manera diferente, dependiendo cómo son sus convicciones o qué tan comprometido está con el sacrificio o el altruismo como tal. Pero creo que hay un entendimiento, y eso es, creo que parte de lo que vive mucha de la gente en Latinoamérica es, bueno, la verdad es que necesitas ganar dinero para vivir. Necesitas la utilidad para sobrevivir. Y así como la necesitas vos, necesitas tu salario, las empresas al final necesitan generar utilidades para poder sobrevivir y para pagarme a mí, pagar el resto de los empleados. Ahora, eso sí es egoísta, pero es lo que se necesita para sobrevivir y todos tenemos que sobrevivir. Pero por ahí haces cosas altruistas como para empatar, ¿no? Y las mismas compañías terminan, y eso creo que es producto de la cultura y de la filosofía, que usualmente la filosofía reinante en el mundo, y está la famosa responsabilidad empresarial, ¿no? Está el famoso, bueno, sí, tenemos muchas utilidades, pero a la vez estamos haciendo A, B y C para ayudar, ¿no? Algunas causas son nobles, son malas, y digo, a veces la caridad puede ser una acción egoísta, pero muchas veces sabemos que no lo es. Sabemos que es simplemente una especie de culpa que estás tratando de mitigar por medio de esas acciones. Entonces me parece que en las compañías se vive igual que como se vive en la sociedad y como lo viven la mayoría de los individuos que viven con esta dicotomía, ¿no? Sí, te cuesta a veces encontrar, porque yo trabajé también en una fundación llamada Junior Achievement, y digamos, todo lo que sea más caritativo, que sea más educativo, por ahí las empresas se involucran más, pero cuando ya les hablas de ideas filosóficas, ¿no? Que muchas veces tienen que ver con lo político también, ves, sobre todo las empresas en Latinoamérica, que les da más miedo apostar ahí, ¿no? Es como que no terminan de arriesgarse, digamos. Cuando en definitiva son las fundaciones que terminarían como cambiando el contexto en el que se vive en la región, ¿no? Y los podría ayudar un poco más. Acá tengo una pregunta de Santiago, que me la mandó por WhatsApp, que pregunta, ¿cómo se encara una campaña de marketing teniendo en cuenta que la gente no es siempre racional? Y yo me imagino, ¿no? Uno tratando de decir, bueno, veamos la evidencia, tratemos de ser racionales, tratemos de generar una campaña que objetivamente pensemos que funciona, pero te encontrás en un mercado que, bueno, obviamente está la parte subjetiva, pero hay mucha gente que no se maneja racionalmente, se maneja emocionalmente. ¿Cómo haces? Acá pregunta Santiago. Yo creo que aquí hay un balance que no es fácil de encontrar,
pero que la realidad es la fórmula que normalmente se utiliza y es el balance entre lo emocional y lo racional, ¿sí? Y creo que depende del tipo de producto también que estás queriendo vender. Pero por un lado tampoco pero por un lado también las marcas y los productos tampoco no tienen el tiempo para explicar racionalmente por qué tu ecuación de valor es la ganadora. No es como que te puedas sentar uno a uno con cada consumidor y decirle, mira, o sea, explicarle racionalmente por qué es la ecuación. O sea, tienes que utilizar muchas veces atajos, ¿no? Y atajos son estímulos visuales, elementos emocionales y a la vez lo que llamamos claims, que son como razones para creer algún beneficio del producto, que en el paquete te entregan de una forma rápida y con impacto suficientes elementos para que influyan en la decisión del consumidor. Hay marcas que se distancian de lo racional demasiado y creo yo que la mayoría de la gente cuando tiene que tomar una decisión, sí hay un componente racional dentro de la ecuación, no al 100%, y creo que son como una suma de variables que están influyendo en la decisión en ese momento del consumidor, pero hay marcas en que se van al extremo con la parte emocional, que son cuando se ponen una chica en bikini y ponen la cerveza y por eso creen que van a comprar un producto, ¿no? Así que yo tal vez tiendo un poco más a lo racional, pero estoy consciente de que primero, es cierto lo que dice Santiago, no todo el mundo actúa de 100% racional y además no tengo tiempo para explicar eso. Entonces tengo que utilizar otras herramientas estéticas y estratégicas para poder capturar a ese consumidor que mi expectativa es que cuando lo compre, lo use y lo utilice, confirme, digamos, que es una decisión correcta, ¿no? Perfecto. Beatriz acá pide si podemos mostrar la última, el cuadro con las características de creativo. Beatriz, si nos mandás tu información, después te mandamos la última. Quería ver la última imagen sobre las características de la persona creativa, pero después se la podemos mandar por email, si nos dejas tu email acá. Agustín acá pregunta, vos hablaste del tema de la integridad, y pregunta, ¿cómo te manejás con el tema de la integridad cuando te encontrás con un conflicto de intereses con tu jefe, digamos, o con alguien que está por arriba tuyo? Yo me imagino un poco esa situación, ¿no? Que de alguna manera, no sé, creo que en algún momento de la vida todo nos ha pasado, más allá del mundo del trabajo, ¿no? Alguien que tiene por ahí más poder que vos te pide que lleves a cabo una acción o lo que fuera, que la cual no compartes. ¿Qué haces en un caso así cuando estás en una empresa? Sí, mira, primero te digo que afortunadamente nunca me ha llegado a pasar que mi jefe me pide hacer algo que yo sé que es incorrecto. Uh-huh. Por ahí, que eso es, creo yo, donde ya la integridad entra en juego, ¿no? Porque puede pedirte algo en donde no estás necesariamente de acuerdo, que es diferente, ¿no? Porque tenés diferentes, quizá, puntos de vista en algún tema puntual, alguna ejecución específica, ¿no? Pero nunca he llegado al punto en donde lo que me piden va en contra de alguno de mis valores, ¿sí? Y en donde ahí sí mi integridad pesa por arriba de la jerarquía en la empresa, y en donde yo sí estoy seguro que no lo haría y confrontaría a mi jefe y generaría esa discusión, ¿no? Cuando son temas que violan alguno de tus valores, ¿no? Que no es lo mismo, como te digo, como que te pidan algo que no estás 100% de acuerdo de que ese sea el camino correcto de ejecutar, y hace un tema de criterio. Bueno, a veces hay que respetar la jerarquía y no es un tema de valores, es un tema de interpretación de alguna información, ¿no? Yo trato de persuadir con mis argumentos y a veces, bueno, a veces también tiene más experiencia que yo, tiene más referencias y ayuda, pero cuando se trata de temas de integridad, yo creo que no hay que ceder en ningún momento, ¿no? Me haces acordar un poco, esta misma pregunta le hicieron en una clase de estudiantes a un artista que se llama Michael Newbury, que hace unos cuadros muy, muy lindos, es objetivista también. Y muchas veces hay gente que le encarga determinadas pinturas y la pregunta es, ¿hasta cuánto acepta la opinión de quien se la encarga? Porque él como artista también quiere darle su propia impronta y tiene sus valores. Y él dice, si el cambio que me están pidiendo no sacrifica ninguno de mis valores, entonces lo hago. Por ejemplo, si estoy haciendo el cuadro de
de una mujer posando hermosa que representa la belleza de la vida, y con un moño, y me piden que el moño en vez de blanco sea rosa, bueno, en eso puedo ceder. Ahora, si me piden que a la mujer le haga una cicatriz en la cara demostrando lo brusca que es la vida y demás, en eso yo no cedo, digamos. Si yo lo que quiero representar es el ser humano como algo heroico, que la vida como alguna aventura que merece ser vivida, no voy a poner elementos ahí que sacrifiquen esa visión. Y es un poco exactamente lo que dijiste vos, ¿no? Hay cosas en las que uno dice, bueno, esto vale la pena o realmente ceder, pero hay otras cosas que son intocables. Así que acá Beatriz mandó su mail, le vamos a mandar entonces la diapositiva que pide. Daniel pregunta aquí, ¿tenés un ratito más? ¿Nos hacemos los últimos 5 minutos? Dale, Daniel pregunta, me gustaría un ejemplo de una emoción en un caso concreto sobre los 4 pasos durante los cuales se forma la misma. Una emoción en un caso concreto sobre los 4 pasos durante los cuales se forma la misma. A ver, Gary, ¿nos animamos? vamos a ver si nos animamos. Solo voy a ir al slide en donde tengo los 4 pasos. Ok. Para recordarlos. Dame un segundo. ¿Cómo no? Sí, realmente El tema de las emociones es súper interesante, y a Daniel le recomiendo que participe en los webinarios que vamos a hacer de psicología con Juan Ignacio también, porque el tema de las emociones va a ser un tema que vamos a tocar mucho. Y la verdad es que a veces tachan a los objetivistas de no ser emocionales, de no tener emociones, porque hablamos mucho de la razón, pero la verdad es que las emociones es la forma en que experimentamos la vida. Entonces son fundamentales. Y bueno, para recordar los cuatro pasos de las emociones, es percepción o imaginación, o sea, tenés algo que tus sentidos, digamos, perciben. Y voy a dar un ejemplo, que sé, estamos en un, y creo que este ejemplo lo di en una charla, estamos en un teatro y entra alguien con una pistola, ¿sí? O sea, apuntando. Entonces, lo primero percibís a la persona o sea, ves la imagen, luego lo identificás, pero eso ya lo haces de manera casi que automática, identificás, es una persona con una pistola. Tu evaluación automáticamente esto es peligro, ¿no? Porque usualmente una pistola y una persona es un riesgo, ¿no? Es peligro. Y tu respuesta es temor y es miedo, ¿no? Y eso pasa en cuestión de milésimas de segundos. Por eso es que es muy automático, pero tus ideas ya son parte tuya, de que la pistola, una persona, es sinónimo de miedo, pero no es como que dices, hay una persona aquí que está con una pistola, quizá quiera matarnos, bueno, ahora voy a tener miedo, voy a salir corriendo, no. Ves la pistola y sales corriendo, entonces, pero rápidamente, en cuestión de milésimas de segundo, pasa ese proceso, por tu mente, entonces automatizan esas emociones. No soy especialista nuevamente, y ahí Juan Ignacio te puede dar más. Es importante eso, ¿no? Porque a veces la gente, justamente, como el proceso es tan rápido, creo que las emociones están completamente desconectadas de nuestras valoraciones o de nuestras premisas. Y me acuerdo, creo que fue Stephen Hicks, que en un momento puso un ejemplo de cómo demostrar que las emociones es producto también de las premisas que adoptamos, consciente o inconscientemente, porque muchas veces las premisas las adoptamos en forma inconscientemente. Es decir, por ejemplo, si uno piensa que la pena capital es algo que es completamente inmoral, uno cree que es Dios quien tiene que juzgar, entonces llevar a la gente a la silla eléctrica es algo que no es parte de lo que el ser humano tiene que juzgar. Entonces, cuando se entera que alguien que puede ser culpable o no, lo van a ejecutar, la emoción que tiene uno inmediatamente es de rechazo, ¿no? Se me revuelve el estómago ante la idea de matar a un ser humano. Pero eso tiene que ver con la premisa que hemos adoptado. Por el otro lado, si pensamos que los asesinos, los violadores no tienen derecho a vivir porque ya han generado mucho daño en esta vida y entonces ya no se merecen ser parte de este mundo, cuando nos enteramos de algo así, de que un violador fue agarrado y que se lo va a ejecutar, la emoción que uno experimenta es otra. Y a veces la emoción, de verdad, es rápida y no nos damos cuenta que en el fondo está respondiendo a una premisa que hemos adoptado, ¿no? Y que cuando uno cambia sus premisas también puede cambiar sus emociones. Totalmente, y te digo como lo que ya te comenté acerca de la religión, o sea, cuando yo veía imágenes
religiosos, mi emoción antes era de un tipo, ahora es totalmente distinta, ¿sí? Es muy diferente. Y adaptándolo al marketing, eso es lo que uno busca a veces con sus marcas. ¿Sí? Generas ciertos estímulos de alrededor de la marca, ¿sí? Sensorial, desde música, desde colores, desde imágenes y demás, que te van generando un vínculo, porque la verdad es que lo que querés es cuando la gente tiene que tomar una decisión, haya una respuesta emocional, que al final es como una especie de shortcut para poder tomar una decisión. La gente no se para en la góndola y revisa todos los precios de todos los productos y toma una decisión. La gente dice, bueno, esta es la que a veces no saben incluso por qué lo hacen. Sí. Exactamente, sí, pero es porque tú como marketing trabajaste el aspecto sensorial para que las emociones también, tu marca esté presente emocionalmente en la persona. Gary, nos queda una pregunta más, un comentario más mío, y vamos cerrando. Miguel pregunta, ¿los que más progresan dentro de la empresa son los más racionales, como en el esquema moral de Rand, por lo menos en tu experiencia? En mi experiencia sí, definitivamente. La verdad es que, y me llama la atención en la medida que yo he crecido en la compañía, mis jefes, mis superiores, tienen que ser y son personas enfocadas en la realidad. De lo contrario, el mundo, las leyes naturales son unas, y la verdad es que las cosas funcionan. Ahora, sí es cierto, y voy a hacer un pequeño disclaimer, que en este mundo, en este contexto, en donde hay tanta incidencia política por medio de regulaciones en las compañías, es cada vez más difícil aplicar 100% criterios objetivos, porque te cambian las reglas de juego todo el tiempo. Entonces, eso genera un nivel de dificultad, pero en mi experiencia, viviendo de las emociones y de los impulsos, lamentablemente no tienen mucho futuro en las compañías. Bueno, hablaste de la flexibilidad. En Argentina supongo que necesitas mucha flexibilidad. La última pregunta de Mauricio, ¿hubo alguna emoción de culpa de la cual te hayas liberado luego de haber integrado el objetivismo? ¿De culpa? Bueno, sí, yo era... sí, me río porque la verdad es que a veces no... Ya era grande yo como para andar pensando esto, pero no, realmente yo era el típico papá que veía a mi hijo, cuando afortunadamente fue recién nacido mi hijo, y decía yo, ay, pues los niños que se están muriendo y mi hijo aquí, o sea, ese era mi tipo de culpa que yo tenía, ¿me entendés? Por la herencia, pues, cristiana, ¿no? Totalmente, obviamente, libre de ese tipo de culpa, pero yo era en ese sentido muy altruista. Si yo tenía un momento lindo en mi vida en donde yo lo estaba disfrutando, siempre sentía una culpa de el que no lo tiene, como si fuera mi culpa, ¿entendés? Esto ya no existe y por eso insistí mucho en cómo estas ideas y esta filosofía me ha ayudado a pues, vivir plenamente, digamos, de una forma más exitosa la vida. No es una garantía, tienes que aplicar consistentemente los principios. Hay accidentes que te pueden pasar, psicológicamente también somos seres complejos que tenemos que estar trabajando, pero por lo menos tenés mejores chances de lograrlo, ¿no? Bueno, la última pregunta es mía, y dado que yo estoy acá a cargo del Ayn Rand Center, que es una filosofía súper racional y que busca que la gente sea racional, pero al mismo tiempo, como bien explicaste, también hay un componente emocional importante. ¿Qué consejo me darías a mí para poder promover estas filosofías llegando a la mayor cantidad de gente posible? ¿Sigo con el tema racional? ¿Combinamos las dos cosas? Mira, la verdad, María, no es fácil la pregunta porque yo me la he hecho muchas veces. Y creo que no hay una fórmula ya mágica, pero yo creo que lo que siempre tenemos, primero, creo que el desafío más grande es cómo hablarle a gente que no conoce el objetivismo, ¿no? Porque a veces nos hablamos entre nosotros y eso está, y es fantástico y me encanta, y creo que hay mucho que se puede construir, pero creo que el desafío es cómo esa persona que no conoce el objetivismo puede sentirse tentada a abrir la mente. Y eso es fomentando foros en donde somos probablemente el externo, ¿no? Pero siempre creo que algo que yo trato de hacer cuando hablo de temas filosóficos es siempre ponerme en los zapatos de la otra persona, porque a veces entramos con los tacos de fuerza, no que el egoísmo, que el altruismo, ¿verdad? O sea, la gente no sabe de qué estás hablando, ¿sí? Entonces yo creo que hay que hablar en el idioma de la otra persona para luego ir incorporando los conceptos que ya después
te empiezan a hacer sentido, ¿no? Entonces, eso, digamos, más que todo a nivel del estilo y cómo buscar esos espacios en donde, donde son ajenos. Y luego sí que nos sentamos a tomar un café y podemos profundizar. Estás contratado como asesor. Algunas ideas más se me ocurrirán. Por supuesto que sí. Yo estudié publicidad y comunicación social también, así que podemos hacer un lindo brainstorming. Bueno, Gary, te agradezco enormemente todo tu tiempo y que compartieras así toda tu experiencia y tu conocimiento. Creo que ha sido fantástico. Acá hay mucha gente agradeciendo también la charla. Así que, nada, fue una excelente manera de ver cómo se puede aplicar el objetivismo. Así que gracias a la audiencia por acompañarnos durante 1 hora y media ya casi. Y cualquier duda que tengan nos pueden escribir y vamos a compartir algunas de las diapositivas que nos dio Gaby. Así que gracias a todos, nos vemos próximamente y nada, buenas premisas, como diría Ayn Rand. Gracias, Gaby. Chao, Y gracias a ti. ahí atrás también. Hasta luego.